En este vídeo vamos a hablar de correcciones, de puntos exactos donde podrían llegar las correcciones, tanto en bolsa, sobre todo en bolsa, porque es la importante si realmente empieza a corregir con fuerza. Si se desploma como la gente piensa, cuidado porque cripto, que ahora está más débil, podría todo empeorarse. Los porcentajes de caída de las bolsas que podríamos ver, puntos exactos, por supuesto, puntos de compra en bolsa. Y lo comparto donde ahora mismo es impensable, pero lo he compartido otras veces y al final acaba saliendo bien. No ahora, por supuesto, ¿no? Porque las bolsas están en máximos históricos. Entonces, ahora no tiene ni sentido hacer compras en bolsa. Pero sí que seguramente más adelante, y la información que te voy a dar las últimas veces ha acabado valiendo la pena, a pesar de que parezca impensable. Hablaremos de cripto, porque están ocurriendo ciertas cosas que son importantes que todos los inversores en altcoins deberíamos tener en cuenta. Bien, tenemos aquí a Bitcoin, ¿vale? Vamos a ver un poquito el sector cripto, porque después de esta vela, este mechazo importante, en Ethereum está más interesante porque ha hecho este doble suelo, ¿vale? Al final es un poco recordar el tema de los tres escenarios. Es verdad que ahora mismo, pues da miedo, ¿no? Es decir, la gente está asustada. Ha ocurrido algo en el indicador este que para mí es condicionante si entrar al sector cripto, si comprar o no, que es el índice de volatilidad que se ha empezado a menear, tal y como comentábamos de que esto es algo que suele pasar habitualmente y cuando ocurre, ahí no es momento de tener miedo. En todo caso, es momento de arremangarse, o ahora no, porque estamos en manga corta, porque hace calor, pero sí que es momento de estar ahí al pie del cañón, ¿no? A ver cómo están las altcoins en el momento que la volatilidad se dispara. Fíjate que hemos caído, hemos pegado un latigazo, incluso podría acercarse a a la banda de Bollinger inferior, pero en términos generales seguimos en las mismas zonas, ¿vale? No hemos perdido estructuras, seguimos pendientes, ¿no? Y mucha gente espera que eso se siga perdiendo. De nuevo, puede pasar, pero por el momento no está ocurriendo, ¿vale? A pesar de esas grandes caídas, veremos, ¿no? Si las bolsas corrigen y se desploman, porque creo que tengo más o menos claro cuál va a ser el porcentaje de caída en las bolsas y lo tengo creo que bastante bien cuantificado. Y te lo quiero compartir, ¿vale? Y esto, por supuesto, lo podemos aplicar a cripto, es decir, al final es toda una tesis que se va correlacionando, lo que pasa que en cripto hay un gran delay, es cierto, pero que no te quepa duda de que lo que hemos visto en bolsa, en los activos de riesgo, como en el Russell 2000, que ahora mismo está rompiendo máximos, va a ocurrir con Bitcoin. Y tú dirás, ya, pero claro, puede ocurrir, pero si ocurre de aquí en un año, es como si eso no me vale, ¿no? Es decir, claro que algún día podrá ocurrir. Claro, te compro el argumento, pero la clave, imagínate que nos tiramos así bastante jodidos, pero imagínate que a partir de ahora no hacemos nuevos mínimos. Imagínate que estamos en modo aburrimiento, que es lo que yo he comentado, que vamos a entrar en ese modo de aburrimiento. Ojo, podemos subir, pero de manera aburrida. Si no hacemos nuevos mínimos, que es lo que está ocurriendo ahora, que es la tesis del 10 del 10, de ese latigazo y todo esto que te he comentado, aunque estemos de modo aburrido y estemos un año estancados, ya te expliqué ese panorama que me inventé de estar 6 meses estancados, aunque estemos estancados, si es estancamiento, aburrimiento, sin hacer nuevos mínimos, ese estancamiento a la gente que esté en el mercado le va a afectar de una manera diferente a los que están totalmente fuera, que es básicamente que van a esperar más abajo para entrar y nunca van a llegar a entrar. Entonces, cuidado, porque tú puedes estar estancado más tiempo de lo que podamos esperar, pero si no estás en el mercado, no estás aprovechando ese estancamiento, que podría ser el suelo de mercado, aunque sea más largo, no te va a servir de nada tener razón en que es más tiempo del necesario, porque no estás dentro. ¿Me he explicado? Quiero que entiendas la idea de que, a pesar de que estemos estancados, ¿vale? Si esto lo extrapolamos y estamos aquí aburridos 17.000 años, ¿vale? Es una exageración, pero la gente que espera aquí no va a entrar a pesar de que el estancamiento sea más duro de lo esperado. Y cuando pase ese estancamiento más duro de lo esperado, la gente esperará esos puntos, pero esto de repente subirá. Me explico, entonces, el delay, el estancamiento, afecta diferente a la gente que está promediando con una buena gestión de riesgo, que entiende lo que es este sector, a los que están totalmente fuera. Repito, ha ocurrido en bolsa. Entonces, bueno, yo creo que va a ocurrir en cripto. A lo mejor me equivoco, pero en bolsa ha salido de maravilla. De hecho, fíjate, vamos a empezar con la bolsa porque el Russell 2000 está como rompiendo máximos, ¿no? Ha vuelto a romper máximos, estamos en esa zona. Y fíjate que si nos vamos al Nasdaq, ¿vale? El Nasdaq en términos semanales, ¿vale? Aquí esto lo vamos a eliminar porque era una proyección que hice en vídeos pasados. Y lo que es el RSI, recordaréis el patrón del RSI que yo comentaba, de que cuando sube el RSI a sobreventa, perdón, a sobrecompra, pues se tira un tiempecillo, ¿no? Es decir, habrán correcciones de por medio, pero más o menos la tendencia es alcista. Más o menos no, está clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el RSI. Cuando en anteriores momentos el RSI estaba también en sobrecompra, el Nasdaq tiende a corregir en dos niveles clave, no más abajo. El 95% de las veces va a corregir en dos niveles clave.
que eso nos va a poder permitir identificarlo ahora, que es lo que siempre comento, la media de la banda de Bollinger o la parte inferior de la banda de Bollinger. Fíjate que ahora es un momento un poco peculiar, un poco incluso más peligroso, porque ha habido tanta volatilidad que se ha ampliado las bandas de Bollinger, con lo cual lo que te dice que el 95% de las veces el precio va a estar por aquí dentro. Y cuando ocurre lo del RSI, pues como va a estar el 95% de las veces, va a buscar la regresión a la media de la banda de Bollinger o a la parte inferior. Entonces, ya lo tenemos, ¿vale? Es decir, si va a corregir el SP500 ahora mismo, seguramente yo descarto lo que es la zona inferior de la banda de Bollinger, porque normalmente va a buscar cuando se amplía tanto, ¿vale? Se amplía tanto, esto no es cripto, no hace así, ¿vale? Esto no, la probabilidad de que esto haga así y luego revierta baja es muy raro, ¿vale? Todo puede pasar, pero al final es cuestión de aplicar la tesis. Y anteriormente lo que ha hecho es lo que yo creo que va a hacer ahora, porque es la misma tesis, como mucho, es buscar la media de la banda de Bollinger. Piensa que la variable del tiempo, a medida que va pasando, las bandas de Bollinger van evolucionando y seguramente la media de 20, que es esta de aquí, la media, vaya tirando. Entonces, como mucho, tengamos una corrección de un 10%, que es mucho en bolsa. ¿Vale? Es decir, es mucho. Y si esto, por ponernos en la peor situación, esto seguramente empezará a revertir a la baja, pues podríamos tener una corrección desde esos puntos de un 25%, que es lo que yo descarto por ahora. ¿Por qué? Porque normalmente por el patrón del RSI esto tiende a buscar la media o tiende a buscar la parte baja de la Bollinger, pero cuando las bandas son estrechitas. Seguramente esto empiece a corregir en tiempo. Pero una caída del 10% buscaría la media de la banda de Bollinger. Esto aplicaría también al Russell 2000, que fíjate que siempre que estamos en la parte de arriba, pues aquí estamos en la parte de arriba, tenemos correcciones, pues aquí tenemos un 16%, tenemos un 10%, ¿vale? Que son compras, son correcciones bastante interesantes para lo que es este tipo de activos, ¿vale? Entonces, fíjate que si corregimos de aquí a la media de la banda de Bollinger es un 9%, abajo del todo es un 20%, ¿vale? Siempre tener en cuenta que donde primero se va a dirigir es a la media. Entonces, esto, juntado de nuevo a que los R6 están en la parte de arriba, ¿vale? Igual que el Nasdaq, ¿vale? Están las bandas de Bollinger en la parte de arriba y los R6 en la parte de arriba, pues seguramente venga un desplome. Sí, bueno, un desplome entre comillas, ¿no? Venga una corrección. Pero ojo, no para hacer así, ¿vale? Quiero que lo entiendas. Esto probabilísticamente es improbable, porque las bandas de Bollinger recopilan el 95% del precio, donde en una configuración de dos desviaciones estándar, el 95% de las veces el precio va a estar dentro de las bandas de Bollinger, con lo cual son zonas que tienes acotadas. Por eso, cuando entendemos la liquidez, cuando entendemos que cuando la liquidez sube, nos desviamos a la baja rompiendo las bandas de Bollinger, son oportunidades de compra. Lo mismo ocurrió aquí, lo mismo ocurrió aquí, lo mismo ocurrió aquí, aquí. Es algo que yo llevo comentando mucho tiempo. Y esto va a ocurrir en cripto. Lo que pasa es que cripto está más rezagado. Entonces, bueno, ya tenéis ahí el porcentaje de posible caída de lo que es las bolsas, ¿vale? La cuestión es saber desde qué punto, ¿no? Es decir, si nos vamos a términos diario, vemos que la estructura es alcista, ¿vale? Es decir, en el momento que identifiquemos más en el corto plazo, más en temporalidad diaria, que estamos perdiendo estructura, ahí tener en cuenta esa regresión a la media en términos semanales, ¿vale? Para buscar la media y ahí sacar el porcentaje. Esa va a ser la máxima caída que vamos a tener en el SP500, en las bolsas, con unos vientos de cola positivos. Otra cosa es que la liquidez no se está expandiendo. Tenemos que entender aquí, tenemos que juntar toda la información. El patrón del RSI, la caída en porcentaje que hay hasta de la media de la banda de Bollinger, pero entendiendo que que la tesis dice que hay vientos de cola. Y este setup ha hecho que todas las veces el SP500 en la bolsa sea oportunidad de compra. Vámonos a ir a cripto, ¿vale? Porque aquí es cierto, como comento, que no está eh, ejecutándose la tesis como sí que está en bolsa. Bien, fíjate lo que te comentaba. Estamos viendo que el índice de volatilidad, que eso es un poco lo que comentaba, de que cuando eso se active, ahí es donde hay que buscar zonas de compra, ¿vale? Eso es importante entenderlo, porque si no, siempre vamos a comprar mal. Porque tú dirás, bueno, ves que el mercado está mal, ya, pero cuando se active como se activan las bolsas, el sector cripto, haber comprado cuando te lo dice este indicador, entre otros por supuesto, tendrás precios promedio muy buenos. Tendrás unidades de tokens adquiridas en momentos de mercado muy buenos. Y cuando se ponga en modo parabólico, como está la bolsa, más o menos, cuando eso pasa en cripto, porque va a pasar, entonces
habrá valido la pena, porque tú puedes entrar al mercado, pero puedes entrar aleatoriamente o en puntos específicos que te permiten con la misma cantidad de dinero adquirir más token. ¿Por qué? Porque ha habido una corrección a la baja más grande. Y eso, entre otras cosas, es lo que nos indica ese indicador. Esto ya lo pudimos ver, ¿vale? Yo lo comenté en mi grupo privado, donde aquí, con este disparo de la volatilidad, aquí fueron los 59 aproximadamente. Aquí compramos altcoins. Y como te comenté, sí, ahora mismo la cartera está en pérdidas, pero podría estar muchísimo más en pérdidas. Porque para lo que es las altcoins, tener un 15% o un 10% de pérdidas no es nada. Con lo cual significa que estamos bien preparados y en el momento que el mercado quiera suspirar un poquito hacia arriba, nos vamos a mover en ganancias, como ha pasado otras veces. Eso es hacer un buen trabajo en el bear market de las altcoins, que nunca hemos salido del bear market. Esa es la diferencia. Las altcoins llevan en bear market desde 2021. Y entender esto te cambia totalmente el paradigma. Además te quiero mostrar algo que muy poca gente comenta y quiero que entiendas, ¿vale? Porque mira, aquí tengo yo una imagen para que entendamos cuál es realmente, aquí pone quién crea la liquidez, ¿vale? Aquí arriba no lo ves, está un poco cortado, pero pone quién crea realmente la liquidez. Lo que es la fontanería financiera, la fontanería de mercado, ¿vale? La liquidez que va a las altcoins es la misma que va a bolsa. La única diferencia es que para que esa liquidez vaya a las altcoins tiene que haber un incentivo por parte de los market makers, de los balances de los market makers, ya sea balances de market makers que están bajo el paraguas de BlackRock o Citadel, que es el market maker del mundo, o muchos players, ¿no? Todos los NBFIs, toda la banca en la sombra, hedge funds que se meten en cripto porque lo hacen. Son hedge funds que no están del todo no regulados, que están en Países Bajos, que bueno, que ellos buscan apalancamiento para meterse en activos que le dé rentabilidad. Y fíjate que no, que después de que la Fed crea reservas, es un poco el orden de cómo se crea el dinero, pero yo me quiero ir aquí a quien crea la liquidez real, ¿vale? Aquí está un poco la banca en la sombra, y uno de los mecanismos que utiliza la banca en la sombra para amplificar apalancamiento y hacer que suban las cosas modo parabólico, como ocurrió en el ciclo pasado, no solamente es que los bancos centrales inyecten liquidez, sino que el carry trade es un amplificador. El dólar yen, el mercado de las divisas, es un mercado, y esto muy poca gente lo entiende, y esto da para una clase bastante tocha y bastante profunda, pero lo que es el eurodólar o el dólar yen son mecanismos de financiación, son más que tipos de interés o tipos de cambio, es algo más, es utilizado por la banca en la sombra para financiarse, es financiación offshore. Y esto, cuando el dólar sube y el yen baja, ¿vale? Significa que el carry trade se está rearmando, es decir, están adquiriendo dólares financiándose en una moneda más débil para adquirir dólares y buscar ese diferencial, ¿no? Con esos dólares, es decir, el costo de endeudarme en una moneda más débil frente a lo que cojo ese dinero, lo invierto en activos que me dan más rentabilidad, ese diferencial es lo que yo gano. Entonces, esto cuando se activa, los activos de riesgo se disparan. Y aquí te das cuenta que no es casualidad de que el carry trade, ¿vale? Que aquí tenemos el carry trade, pues fíjate que si lo ponemos en semanal, a partir de aquí, a partir de 2021, esto se disparó. ¿Por qué? Porque los bancos centrales estaban inyectando dinero, porque la banca en la sombra estaba financiándose ya no solamente por la liquidez que imprime los bancos centrales, sino también amplificándolo por tema de carry trade y diferentes vías que se va creando apalancamiento y todo sube. Y esto es una representación de que aquí ayudó mucho a que las altcoins, porque eso son una liquidez más profunda, más apalancamiento que sobra, por lo tanto va a activos invertibles de lo que sea. Por eso las altcoins, entre otras cosas, es una explicación de por qué también entran en modo parabólico. Fíjate que a partir de 2023, la banca en la sombra, es cierto que la liquidez ha ido creciendo, pero diferentes variables que también afectan a la velocidad, por ejemplo, tenemos el carry trade, pero otro factor es la velocidad del colateral, ¿vale? Es otro amplificador diferente al carry trade que está muy unido. También otro, por ejemplo, el tema de los derivados, por supuesto, ¿no? Pero el carry trade, fíjate cómo se estancó. Tuvimos un estancamiento del carry trade y no es casualidad de que esto cambiase la configuración macro, ya no solamente es cuestión de los balances de los bancos centrales, sino que el carry trade también ha cambiado la configuración. Si esto hubiera seguido modo parabólico, como estaba aquí, ¿vale? Estaba modo parabólico. Si hubiera seguido, hubiera roto máximo histórico, si esto hubiera sido tirar hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, pues seguramente la liquidez se hubiera acelerado, seguiría acelerándose por la parte del amplificador del carry trade. Por lo tanto, como consecuencia, porque la consecuencia es que los activos suban, pero subirán más agresivamente o menos agresivamente en base a la configuración macro. Pues hubiéramos visto que seguramente las altcoins también hubieran subido más rápido. Más rápido, estoy casi seguro. Y es otra explicación de por qué la liquidez no ha habido aceleración de liquidez, ¿vale? Es que no es casualidad, porque el mercado de financiación, en este caso de los FX swaps, pues se ha estancado, al igual que se ha estancado la liquidez por parte de los bancos centrales, pero todo está empezando a cambiar.
Entonces, el panorama macro cuadra bastante bien con que empieza a haber apetito por el riesgo y quien absorbe primero ese riesgo son los mercados más grandes y profundos, S&P 500, Nasdaq, Russell después, que hubo ese delay y al final de la estación, como siempre digo, está cripto. Por eso la macro me dice que, oye, esto va a seguir con la secuencia, más delay o menos delay, pero recuerda cómo quieres que te afecte ese delay. Y de nuevo, si esto sigue haciendo mínimos y mínimos y reventando mínimos, pues ahí, evidentemente, la tesis habrá que verla, ¿no? Es decir, habrá que ver qué es